Sucia, así me llamó. Mexicana sucia. Es una palabra curiosa, ¿sabe? Una palabra que ella usa como un escupitajo. Ella, Verónica, con sus manos tan blancas, tan suaves, que huelen a crema de almendras. Esas cremas carísimas que compra en tiendas donde yo no podría ni entrar a mirar. Manos que nunca han tocado la tierra de verdad, que nunca se han manchado con el chile colorado, que nunca han sentido el calor áspero del comal. Y me lo gritó en mi propia cocina. Bueno, en la cocina que era mía. En la cocina que yo construí con estas manos. Mis manos sucias de amasar. Sucias de moler el maíz. Sucias de desvenar chiles hasta que la piel me ardía por días. Sucias de contar monedas de centavo en centavo para pagarle al lechero. Sucias de tierra, de sudor, de trabajo. La suciedad, como dice ella, de la que nació cada plato, cada mesa, cada ladrillo de la fortuna de la que ella ahora presume como si fuera suya. Lo que Verónica no sabía, lo que mi pobre hijo Rafael parece haber olvidado, es que esta suciedad es el cimiento de todo lo que tienen. Y que el cimiento, aunque no se vea, aunque esté enterrado bajo el mármol frío que ella mandó a poner, sigue siendo el dueño de la casa. Ella me gritó, «¡Mexicana sucia!» Ayer, en medio de la cocina que ahora parece un quirófano, toda de acero inoxidable. Y yo agaché la cabeza, como siempre. Pero lo que ella no sabía, lo que su arrogancia no la deja ver, es que esa misma noche, su esposo, mi hijo, vino a mi casita del patio trasero. Vino a mí, a la sucia, en secreto, a suplicarme que salvara su negocio, el negocio que yo fundé, y tuve que recordarle que, para salvarlo, él tenía que devolverme el poder. El poder que yo, su madre, la inútil, siempre guardé en secreto, porque una madre conoce a sus hijos y sabe cuándo tiene que soltarles la rienda y cuándo tiene que volver a jalarla. Mi historia no empezó en esta ciudad de cristal y de prisas. Mi historia empezó en Oaxaca, en un pueblo pequeño, colgado de una montaña, donde el aire olía a copal y a lluvia. Mi mundo era la cocina de mi madre, una cocina de humo, con paredes negras por el hollín del comal. Allí aprendí todo lo que sé. Aprendí que la comida no es solo para llenar la panza. Es memoria, es respeto, es magia. Mi abuela le hablaba al maíz, de verdad. Le pedía permiso antes de molerlo en el metate. «Vas a dar fuerza, maicito», le decía. «Vas a alimentar a mis hijos». Y yo crecí pensando que era verdad, que cada ingrediente tenía un espíritu, que el mole que hacíamos para las fiestas grandes, ese mole negro, espeso, que llevaba más de 30 ingredientes y 3 días de trabajo, no era una salsa, era una oración complicada, llena de paciencia, que unía a la tierra con el cielo. Esa es la suciedad de la que vengo, la suciedad de la tierra sagrada, la suciedad del respeto. Me casé joven, con un hombre bueno, trabajador, que murió pronto. Se lo llevó una fiebre. Me dejó sola con un niño de 2 años, mi Rafael, mi sol, y con una mano adelante y otra atrás. La tierra de mi esposo no daba para más, y yo vi a mi hijo. Vi sus ojos grandes, negros, llenos de hambre. Y supe que yo no podía ofrecerle nada en ese pueblo, que su único futuro era la misma pobreza que yo había vivido, la misma que mi madre y mi abuela. Y tomé la decisión que cambia la vida, el norte. Dejé a mi niño con mi madre. El dolor de esa despedida, ese es un dolor que no se cura nunca. Es una herida que sigue sangrando, aunque hayan pasado 40 años. Crucé, sola, con el miedo metido hasta los huesos. Llegué a Los Ángeles con $20 en el zapato y el nombre de una prima lejana que apenas me conocía. Llegué al este de Los Ángeles, a un mundo de ruido, de asfalto, de gente que corría sin mirarse, un mundo que olía a gasolina y a soledad. Y empecé a hacer lo único que sabía hacer, cocinar.
Conseguí trabajo lavando platos en un restaurante pequeño. 12 horas al día. El agua sucia, la grasa. Pero no me importaba. Cada dólar que ahorraba era un día menos de hambre para mi Rafael. Pero yo no estaba hecha para lavar los platos de otros. Estaba hecha para crear. En mis días libres, empecé a cocinar. En la pequeña cocina del apartamento que compartía con otras 4 mujeres, hacía el mole de mi abuela. El mole negro. El de los 30 ingredientes. Mis compañeras de cuarto lo probaron y se quedaron calladas, con los ojos cerrados. «Doña Inés», me dijo una, casi llorando. Esto sabe a mi pueblo. Sabe a fiesta. Sabe a México. Me pidieron que les vendiera. Empecé a hacer mole por encargo, en esa cocinita. Y la voz se corrió, como pólvora. Hay una señora en la calle tal, una oaxaqueña, que hace un mole que resucita a los muertos. Empezaron a llegar pedidos, de otras vecinas, de la iglesia, de la gente que quería un pedacito de su tierra en esta ciudad extraña. Ahorré, centavo a centavo. Durante 3 años, cada dólar que no mandaba a Oaxaca, lo guardaba en una lata de galletas bajo mi cama. Hasta que tuve suficiente para dar el salto. Renté un pequeño local, minúsculo, un hoyo en la pared, en la calle César Chávez, que antes había sido una bodega de llantas. Lo limpiamos entre todas, mis amigas y yo. Pintamos las paredes. Pusimos 3 mesas de plástico y un comal grande que compré de segunda mano. Y abrí. El sazón de Inés. No fue fácil. Fueron años de trabajo de sol a sol. De levantarme a las 3 de la mañana para ir al mercado a comprar los chiles más frescos. De moler el maíz yo misma, porque no me gustaba el de bolsa. De pasar noches enteras junto a la olla del mole, moviéndolo, cuidándolo, para que no se amargara, para que no se pegara. Era un trabajo sucio. Mis manos siempre estaban manchadas de chile, mis ojos hinchados por el humo del comal. Pero era un trabajo honesto. Era mi trabajo. Y la gente venía. Venían los trabajadores de la construcción, con sus botas llenas de cemento. Venían las familias los domingos, después de misa. Venían los jóvenes que extrañaban la comida de sus madres. Mi pequeño restaurante se convirtió en un refugio, en un pedacito de Oaxaca, en medio de Los Ángeles. Porque yo no les vendía solo comida. Les vendía memoria. Les vendía dignidad. Les vendía el respeto por el ingrediente, ese que mi abuela me enseñó. Y pude traer a mi hijo. Cuando Rafael llegó, ya tenía 10 años. Apenas me recordaba. Era un niño asustado, que miraba todo con desconfianza. Pero cuando probó mi mole, cuando probó el sazón de su abuela, algo en él reconoció el hogar. Creció en el restaurante. Mi Javi. Creció entre el olor a chiles tostados y el sonido de las ollas. Su primer trabajo fue barrer el suelo del local. Luego, lavar los platos. Luego, ayudarme a picar la verdura. Aprendió el negocio desde abajo, desde la suciedad, como diría Verónica. Aprendió el valor del trabajo duro. Vio mi sudor. Vio mis manos quemadas. Entendió lo que costaba cada plato. Lo entendió. O eso creí yo. El restaurante creció. Dejamos el localito y nos mudamos a uno más grande. Luego abrimos otro. El sazón de Inés se convirtió en un nombre. La gente venía de lejos a probar mi mole. Empezamos a importar productos de Oaxaca. Chiles secos, chocolate, mezcal. El negocio se expandió. Y yo seguía siendo la misma. La cocinera, el alma del sazón. Pero yo no quería esa vida para mi hijo. Yo, como todas las madres tontas, quería algo mejor para él. No quería que oliera a fritanga toda su vida. No quería que tuviera las manos manchadas como yo. Quería que fuera limpio, que fuera un señor. Así que lo mandé a la universidad. Hice el esfuerzo, saqué dinero del negocio. «Estudia, mijito», le dije.
Estudia negocios, administración, para que tú manejes el dinero, para que uses la cabeza, no solo la espalda como yo. Y él estudió, se graduó, con honores, y volvió al negocio. Pero volvió diferente. Volvió hablando inglés más que español. Volvió hablando de márgenes de ganancia, de branding, de optimización de la cadena de suministro. Palabras frías, palabras de oficina, palabras que no entendían de la paciencia del mole. «Mamá», me dijo un día, con sus papeles llenos de números. «Estamos haciendo las cosas mal. Perdemos mucho tiempo en el mole. 30 ingredientes, 3 días. No es eficiente. Podemos comprar una pasta de mole ya hecha, industrial. Ahorraríamos costos». Casi me da un infarto. «¿Pasta industrial?», le dije. «¿Tú estás loco, Rafael? El secreto del negocio es el mole. Es el alma. Es la receta de tu bisabuela». Él suspiró, con esa suficiencia del que ha ido a la universidad y cree que lo sabe todo. «Mamá, eso es romanticismo. Esto es un negocio. Tenemos que modernizarnos, o moriremos». Ese fue el principio del fin. Y entonces la trajo a ella, a Verónica. La conoció en una de esas fiestas de negocios a las que ahora iba. Verónica, hija de una familia bien de California, de esas con apellido inglés, pero que, según supe después, estaban en la ruina. Ella era alta, delgada, rubia de bote, y olía a dinero. Aunque no lo tuviera, vio en mi hijo, en el rey del mole, una oportunidad. Y vio en mí un obstáculo. Desde el primer día que la trajo al restaurante, la sentí, su mirada. Una mirada que me recorrió de arriba a abajo, desde mi delantal manchado hasta mis zapatos cómodos de trabajo. Una mirada de desprecio, disimulado bajo una sonrisa perfecta. «Mucho gusto, señora Inés. Qué pintoresco. Su restaurante. Pintoresco. Como si fuera una tienda de artesanías para turistas. No el negocio que pagaba los lujos que mi hijo ya empezaba a darle». Se casaron. Una boda enorme, en un hotel de lujo. Yo me sentí fuera de lugar. Con mi vestido de seda sencillo, rodeada de gente que hablaba un inglés que yo no entendía. Verónica se aseguró de que yo estuviera en una mesa al fondo, lejos de los invitados importantes. Mi hijo, mi Javi, enamorado y ciego, no dijo nada. Y después de la boda, ella entró al negocio. No a la cocina, por supuesto. Entró a la oficina, a manejar la imagen, a modernizar. Ahí empezó la verdadera guerra, una guerra silenciosa. Ella quería cambiarlo todo. El nombre Rafael, le decía. El sazón de Inés. Suena a fonda, a rancho. Necesitamos algo más, global, más chic. Y lo cambiaron. Ahora se llama Sabores Globales. Un nombre sin alma, sin historia. El menú, cariño, le decía. Este mole es pesado, muy étnico. La gente ahora quiere cosas ligeras, fusión, platos pequeños, con salsas de mango y chipotle. Quitemos estas cosas tan sucias. ¿Sucia mi comida? ¿El mole de mi abuela? Y Javi cedía. En todo. Cambiaron el menú. Quitaron mis platos estrella. Metieron cosas raras, pequeñas, que costaban un ojo de la cara y dejaban a la gente con hambre. Cambiaron la decoración. Quitaron mis ollas de barro, mis manteles bordados, mis fotos de Oaxaca. Y pusieron acero inoxidable, vidrio, luces frías. El restaurante empezó a parecer un hospital o un laboratorio. ¿Y yo? ¿Dónde quedaba yo? «Mamá, tú has trabajado mucho», me dijo Javi, un día, sin poder mirarme a los ojos. «Ya es tiempo de que descanses. Verónica se hará cargo de la operación. Tú puedes ser la imagen, la fundadora. Vienes a saludar a la gente los fines de semana, como una reina madre. Una reina madre. Una figura decorativa. Un fósil. Me querían sacar de mi propia cocina. Me querían convertir en un fantasma en mi propia casa. Sentí una rabia tan profunda,
Pero ¿qué podía hacer? Era mi hijo, mi único hijo, y estaba ciego de amor o ciego de ambición. No lo sé, quizás las dos cosas. Acepté, con el corazón roto. Acepté retirarme. Pero yo no soy tonta. Nací en el monte, pero no me crié entre las piedras. Antes de que hicieran todos esos cambios, les hice firmar papeles. «Está bien, mijito», le dije a Rafael. «Tú serás el presidente, Verónica la vicepresidenta. Pero yo me quedaré como la dueña de la mayoría de las acciones, el 51%. Por si acaso, para proteger tu herencia, para proteger la memoria de tu abuela». Rafael firmó sin leer. Estaba apurado por irse a jugar a ser el gran empresario con su esposa rubia. Y Verónica... Ella no sabía de esos papeles. O no le importó. Estaba demasiado ocupada eligiendo el color de las nuevas servilletas. No se dio cuenta de que la mexicana sucia acababa de guardar la carta ganadora en la manga de su delantal. Así que me retiré. Me dieron una casita en el fondo de la propiedad del restaurante nuevo, para tenerme cerca, y me convertí en la sombra. Veía desde mi ventana cómo mi negocio, mi Sazón de Inés, se transformaba en ese Sabores Globales frío y sin alma. Veía cómo los clientes de toda la vida, mis paisanos, los trabajadores, dejaban de venir. Ya no se sentían bienvenidos. Y veía cómo los clientes nuevos, los ricos que Brenda quería, venían una vez por curiosidad, probaban esa comida sin sabor, pagaban la cuenta carísima y no volvían más. El negocio, mi negocio, empezó a hundirse, lentamente, como un barco al que le han abierto un hoyo en el fondo. Yo veía las caras largas de Rafael, las ojeras, las discusiones cada vez más frecuentes con Verónica, que ahora lo culpaba a él. «No haces suficiente promoción, Rafael. Es que la gente de esta ciudad no tiene paladar. Nunca ella, siempre los demás. Y yo callaba. Regaba mis chiles en el patio. Hacía mi mole en mi pequeña cocina, solo para mí, para no olvidar el olor, para mantener viva la memoria. Y esperaba, con la paciencia de mi abuela, con la certeza de que el árbol sin raíces, por muy bonitas que tenga las hojas, se tiene que caer. Y la caída estaba muy cerca, y yo sabía que vendrían a buscarme. A mí, a la sucia, a la única que sabía dónde estaba la verdadera raíz. Y así me convertí en la reina madre exiliada, la fundadora fantasma. Vivía en mi casita del patio, a 50 pasos de la cocina que había sido mi reino, pero era como vivir en otro país. Desde mi ventana veía el letrero nuevo y brillante. Sabores Globales. Un nombre tan sin sabor, como agua hervida. Y veía el restaurante, mi Sazón de Inés, transformarse. Pintaron las paredes de un color gris triste, como de panza de burro. Quitaron mis mesas de madera, las que tenían las marcas de 1000 platos de mole, las quemaduras de las salseras calientes, las marcas de la vida. Y pusieron unas mesas cuadradas, de metal frío, con sillas tan incómodas que parecían diseñadas para que la gente comiera rápido y se fuera. Y la comida... ¡Ay, Dios mío, la comida! Yo veía los platos salir, platos inmensos, blancos, con una cosita pequeña en el centro. Un camarón solitario con 3 gotas de una salsa rosada. Un pedacito de carne casi cruda con una ramita de algo verde encima. Comida para pájaros. Comida de mentira. Comida que no abrasa. Y los precios. Los precios eran una grosería. Un insulto al trabajo. Los primeros meses vinieron los amigos de Verónica. La gente chic. Venían, se tomaban fotos para sus redes sociales, picoteaban la comida como palomas asustadas y no volvían más. Y mis clientes de siempre, los que habían construido el negocio conmigo, dejaron de venir. ¿Cómo iban a venir? Se sentían fuera de lugar.
Un día vi a don Pancho, el carpintero que me hizo mis primeras mesas, pararse en la puerta. Miró adentro, vio el metal, las luces frías, el menú con palabras raras, y se dio la vuelta, con una tristeza en la cara que me partió el alma. Mi restaurante ya no era su casa, se había convertido en un aparador, y los aparadores son para mirar, no para vivir. Rafael, mi Javi, venía a verme a veces, a escondidas de ella. Entraba a mi casita con cara de funeral. «¿Cómo van las cosas, mijito?», le preguntaba yo. «Bien, amá, bien», decía él, sin mirarme a los ojos. «Estamos ajustando la estrategia. Verónica dice que es normal al principio, que hay que crear una nueva clientela. Pura mentira. Yo veía los números, no directamente, pero los veía en su cara, en las ojeras que se le hacían más profundas cada semana, en el temblor de sus manos cuando encendía un cigarrillo, un vicio que había agarrado desde que ella tomó el control. «La gente extraña tu mole, amá», me confesó una noche, con la voz rota. «Vienen y preguntan por él, y los meseros tienen que decirles que ya no lo servimos, que ahora tenemos reducción de vino tinto con infusión de hibisco». Me reí, una risa amarga. «Pues diles que la infusión de hibisco no paga las cuentas, mijito». Él agachó la cabeza. «Verónica dice que es cuestión de tiempo, que no podemos dar marcha atrás, que sería admitir la derrota». Ahí estaba el problema. El orgullo de ella. Prefería ver el barco hundirse antes que admitir que la vieja capitana, la sucia, tenía razón. Y ella, Verónica, ella empezó a culparme a mí. No directamente. Era demasiado lista para eso. Pero empezó una guerra de alfileres. Pequeños pinchazos diarios para recordarme que yo era la enemiga. Yo tenía mi pequeño huerto detrás de mi casita, mi único pedazo de Oaxaca en este exilio. Allí sembraba mis chiles, mi epazote, mi cilantro, mis tomates criollos. Era mi refugio, mi terapia. Y un día, ella vino, con sus zapatos de tacón enterrándose en la tierra. «¿Qué es todo esto, Inés?», me dijo con esa voz de seda envenenada. Cuando quería herir, me llamaba Inés. «No, mamá. Es mi huerto, mija, mis plantitas». «Pues huele mal», dijo arrugando la nariz. «Huele a hierba, a rancho. Los clientes de la terraza a veces se quejan del olor». Mentira. Nadie se quejaba. Nadie se sentaba en esa terraza fría. «¿No podrías, no sé, plantar flores? ¿Rosas, quizás? Algo más elegante». Quería arrancarme mis raíces. Quería poner rosas sin olor donde yo tenía mis chiles que picaban, que sabían, que estaban vivos. «No, mija», le dije con una calma que la desarmó. «Las rosas no se comen y no curan el mal de ojo. El epazote, sí». Me di la vuelta y seguí regando mis plantas. La oí bufar e irse. Luego atacó por donde más me dolía. Mis nietos. Rafael y Verónica tenían 2 hijos, Mateo y Luna, mis tesoros. Vivían con ellos, en una casa grande en otro barrio. Pero a veces, Rafael los traía a escondidas para que yo los viera, para que comieran la comida de su abuela. Un día les preparé unos tamales de frijol, como los que Rafael comía de niño. Los niños estaban devorándolos, felices, manchándose los dedos. Y ella entró. No sé cómo supo que estaban allí. Tenía un sexto sentido para la traición. Vio a los niños comiendo los tamales, y su cara se transformó. «¿Qué están comiendo?», gritó. «Tamales, mami», dijo el pequeño Mateo, con la boca llena. Ella se los arrancó de las manos, literalmente, los tiró a la basura. «Les he dicho 1000 veces que no coman la comida de esta mujer», me gritó. A mí, delante de los niños. «Está sucia. No saben cómo la prepara. Les va a dar una infección, una enfermedad». Mis nietos empezaron a llorar, asustados, confundidos. «Vámonos»,
les ordenó, agarrándolos bruscamente del brazo. En casa les daré una barrita de granola orgánica. Y se los llevó, dejándome a mí, de pie, en mi cocina, con el olor de los tamales humillados y el llanto de mis nietos resonando en mis oídos. Esa noche el odio empezó a crecer en mí. Un odio frío, paciente, como una semilla de chile que tarda en germinar, pero que cuando lo hace, quema. Ya no se trataba de un negocio, se trataba de mi sangre, de mi legado. Estaba intentando envenenar a mis nietos contra mí. Estaba intentando borrarme. Y entonces llegó la estocada final, la reseña del periódico. Un crítico de comida, de esos famosos que escriben en el periódico grande de la ciudad, fue a Sabores Globales. Verónica se había pasado semanas moviendo sus hilos para que fuera. Estaba segura de que sería su consagración. La reseña salió un domingo. Rafael me la trajo, temprano, antes de que ella la viera. Su cara era gris, como la ceniza. No dijo nada. Solo me extendió el periódico. El título era devastador. Sabores Globales. Un palacio sin alma. El crítico destrozó el lugar. Escribió que la decoración era fría y pretenciosa, como la sala de espera de un dentista caro. Que el servicio era arrogante y lento. Y la comida fue lo peor. La llamó una colección de clichés insípidos. Platos anémicos que le tienen miedo al sabor. Una imitación pálida y triste de la cocina de fusión que ya estaba pasada de moda hace 10 años. Pero la frase que fue como un puñal, la que supe que la destruiría a ella, fue la última. Este restaurante comete el peor pecado de todos. Ha olvidado de dónde viene. En su afán por ser global, ha perdido su alma, su sazón, su verdad. Es un lugar sin raíces, un fantasma culinario. Y los fantasmas, por muy caros que sean, no alimentan a nadie. Le devolví el periódico a Rafael. «Lo siento, mijito», le dije. «¿Lo sientes?», dijo él, con una risa amarga. «Tú tenías razón, mamá. Tú tenías razón desde el principio. Y yo fui un imbécil, un cobarde. La dejé destruir todo. El negocio de mi abuela, tu legado. Y ahora estamos en la ruina». Me contó que las deudas eran enormes, que habían pedido préstamos para la remodelación, que los proveedores no les querían fiar más, que el banco los estaba amenazando con quitarles todo, el restaurante, la casa, todo. «Tengo que hacer algo, mamá», dijo con la cabeza entre las manos. Tengo que convencerla de que recapacite, de que volvamos a lo de antes». «No lo harás», le dije yo. «Su orgullo no la dejará. Para ella volver a mi mole sería como arrodillarse. Y ella no sabe arrodillarse. Solo sabe pisar». Y así fue. Esa misma tarde, oí los gritos desde mi casita. La pelea, la explosión. Duró horas. Oí la voz de ella, aguda, histérica, culpándolo a él. «Es tu culpa. No tienes visión». Y oí la voz de él, por primera vez, respondiéndole. «No, es tuya. Por tu arrogancia. Por tu desprecio». Yo me quedé en mi cocina. Y empecé a hacer lo único que sabía hacer cuando el mundo se caía a pedazos. Empecé a cocinar. Saqué mis chiles. El mulato, el pasilla, el ancho, el chipotle. Los puse a tostar en el comal. El olor a chile tostado. Ese olor a tierra, a sol, a peligro. Llenó mi pequeña casa. Saqué mis especias. El clavo, la canela, el comino, la pimienta. Saqué mis almendras, mis pasas, mis cacahuates. Y saqué el chocolate de Oaxaca, el amargo, el de verdad. Empecé a preparar el mole, mi mole, el mole negro de mi abuela. La oración de los 30 ingredientes. Fue un acto de desafío, de fe. Mientras ellos se destruían con palabras de odio, yo estaba creando. Estaba resucitando el alma del negocio.
Tardé 2 días moliendo en el metate, tostando, friendo, hirviendo, con una paciencia infinita. Mi cocina se convirtió en un santuario, un refugio contra la locura de afuera. Y el olor del mole se hizo más y más intenso. Un perfume espeso, complejo, que se escapaba por mi ventana y se metía en el aire del patio. Un olor a verdad, a raíces. Y en la tarde del segundo día, cuando el mole estaba por fin listo, espeso, negro como la noche, brillante como el azabache, sucedió. Rafael vino a mi puerta, con la cara desencajada. «Mamá, se acabó. El banco nos llamó. Nos dan hasta mañana. O pagamos una cantidad imposible, o nos embargan todo. El lunes. Se acabó». Yo lo miré, y le señalé la olla grande, humeante, sobre mi estufa. «Prueba, mijito», le dije. Él se acercó, tomó una cuchara, la hundió en el mole, y la probó. Cerró los ojos, y vi cómo una lágrima se le escapaba y rodaba por su mejilla. Sabe a casa. Amá», susurró. «Sabe. A la abuela. Es el alma, Javi», le dije. «El alma que ustedes tiraron a la basura». «Es demasiado tarde, mamá. El alma no paga las deudas». «Quizás no», le dije. «Pero es lo único que nos queda». Tomé una pequeña cazuela de barro. La llené con el mole humeante. Le puse un poco de ajonjolí tostado por encima. Y se la di. «Llévale esto a tu esposa», le dije. «Dile que es mi última oferta de paz. Dile que es la memoria de tu abuela, pidiéndole una tregua». Él me miró, sin entender. Pero tomó la cazuela y se fue. Yo me quedé esperando. Sabía que ese mole era una prueba, una provocación. Era la bandera de mi mundo ondeando en el suyo. Y entonces la oí venir. Oí sus pasos rápidos, furiosos, en el sendero de grava del patio. La puerta de mi casita se abrió de un golpe. Entró Verónica, con la cara roja, descompuesta por la rabia, con la cazuela de mi mole en la mano. Temblaba de furia. «¿Qué es esto?», gritó. «¿Qué es esta porquería? El mundo se nos está cayendo encima. Estamos a punto de perderlo todo. ¿Y tú te pones a cocinar tu comida apestosa?» Yo me quedé sentada a mi mesa, mirándola, con calma. «Estamos en la ruina por tu culpa», me gritó. «Por tu sabor a rancho que ahuyenta a la gente importante. Por tu suciedad». Se acercó a mí, su cara a centímetros de la mía. Podía oler su perfume caro mezclado con su sudor de pánico. «Esta es mi empresa ahora», siseó. «Y no dejaré que tus manos sucias de tierra vuelvan a tocar mi negocio». Y entonces lo dijo. La palabra que había estado guardando, como un veneno, en su corazón. La palabra que lo resumía todo. «Mexicana sucia». La palabra quedó flotando en el aire de mi pequeña cocina, entre el olor a mole y su perfume caro. Y yo no me moví. No lloré. No grité. Solo la miré. Y muy, muy lentamente sonreí, porque sabía que, con esa palabra, con ese grito de desesperación y de odio, ella acababa de perder la guerra. Me levanté. Despacio. Me quité el delantal, el que tenía las manchas del mole, las manchas de mi suciedad. Lo doblé con cuidado y lo puse sobre la mesa, como un soldado que entrega sus armas, pero no porque se rinde, sino porque la batalla ya está ganada. «Tienes razón, Verónica», le dije con una voz muy suave. «Esta ya no es mi cocina, y este ya no es mi problema». Y salí de mi casita, de mi refugio, dejándola a ella adentro, con su rabia, con su miedo, y con el fantasma de mi abuela mirándola desde la olla del mole. Sabía que él, mi hijo, había oído el grito. Sabía que la línea, la última línea, se había cruzado. Y sabía que esa misma noche, cuando el pánico fuera insoportable, cuando la ruina fuera un hecho, él vendría a buscarme. No a la cocinera, no a su madre. Vendría a buscar a la dueña,
a la única que tenía la llave para salvarlo, y el precio de mi ayuda iba a ser la cabeza de ella. Salí de la cocina principal, la que ahora era el quirófano frío de Verónica, y caminé los 50 pasos que me separaban de mi casita. 50 pasos que se sintieron como un cruce de frontera. Dejé atrás el olor a metal y a perfume caro, y entré a mi refugio. Mi casita, la que ellos llamaban la casa de servicio. Olía a lo que tiene que oler una casa, a madera, a café de olla, y ahora olía a gloria. Olía al mole negro de mi abuela, que seguía hirviendo a fuego lento sobre mi pequeña estufa. Mexicana sucia. La palabra retumbaba en mis oídos, pero ya no me quemaba. Me había parado a pensar. ¿Qué es estar sucia? Mis manos están manchadas. Sí, manchadas por la tierra de mi huerto. Esa tierra negra y fértil de la que saco mis chiles y mi epazote. Manchadas por el hollín del comal. Manchadas por el rojo profundo del achiote y el negro impenetrable del mole. Mis manos están sucias de vida, sucias de trabajo, sucias de memoria. Las manos de ella, las de Verónica, esas sí que están limpias, impecables, pálidas. Manos que solo tocan el cristal de su teléfono, las llaves de su coche de lujo, la copa de vino frío. Manos que nunca han creado nada. Manos que no saben amasar. Manos que no saben consolar. Manos estériles. Manos limpias. Sí, limpias de alma. «Esta es mi empresa ahora», me gritó. Su empresa. Una empresa que se hundía. ¿Y por qué se hundía? Porque le dio asco el alma. Le dio asco el sazón. Le dio asco la suciedad de la que nació todo. Intentó construir un palacio de cristal sobre un cimiento de tierra, pero se olvidó de que el cristal se rompe y la tierra permanece. Y ahora, el cimiento, la tierra, la mexicana sucia, se estaba preparando para reclamar lo suyo. No me acosté. Sabía que vendría. Mi hijo, mi Javi. Podía sentir su pánico desde mi cocina. Podía oler su miedo mezclándose con el aroma del mole. La arrogancia de Verónica era solo la primera capa. Debajo estaba el miedo de él, el miedo a perderlo todo. Y sabía que cuando el miedo fuera más grande que su vergüenza, tocaría a mi puerta. Así que esperé. Me senté en mi silla de madera, la que traje de mi primer restaurante, y cuidé mi mole, moviéndolo despacio, con mi cuchara de palo, dándole tiempo, como a la justicia, como a la verdad. El mole, como la venganza, sabe mejor cuando se cocina a fuego lento. Pasaron horas. Oí el estruendo de la fiesta al terminar. Oí los coches irse. Oí los gritos ahogados de su pelea allá en la casa grande. Gritos de miedo y de reproche. Y luego, un silencio largo. Un silencio de derrota. Y entonces, oí los pasos. Pasos en el sendero de grava que lleva a mi casita. No eran los pasos firmes y rápidos de Verónica, esos tacones que siempre suenan como sentencias. Eran pasos lentos, arrastrados, los pasos de un hombre vencido. Tocaron a mi puerta. Un golpe suave, dudoso, un golpe que pedía permiso. Me tomé mi tiempo. Dejé la cuchara. Me limpié las manos sucias en el delantal. Y fui a abrir. Allí estaba. Mi hijo. Mi Javi. El gran empresario. El presidente de Sabores Globales. Estaba de pie, bajo la luz mortecina de mi porche, con su traje caro arrugado, la corbata floja. Su cara era la de un niño perdido, pálido, con los ojos rojos de llorar o de no dormir. Y olía a alcohol caro, a derrota. Me miró, y en sus ojos vi todo. Vi el pánico, vi la ruina, y vi la vergüenza de estar allí, frente a mí. La inútil. ¿Se te ofrece algo, mijito?, le pregunté con la voz tranquila. No pudo hablar. Solo me miró. Y el olor del mole, el olor de su infancia, salió de mi casa y lo golpeó en la cara. Y eso fue lo que lo rompió. Se cubrió la cara con las manos y se soltó a llorar. Un llanto feo, ahogado.
El llanto de un hombre que lo ha perdido todo. Se derrumbó allí mismo, en el escalón de mi puerta. De rodillas. «Mamá», sollozó, agarrándose a mi delantal. «Mamá, perdóname. Lo perdimos todo. Todo. El banco nos quita el restaurante el lunes. La casa. Todo. Se acabó, amá. Se acabó. Verónica. Ella no. Yo no. Lo arruiné todo. Dejé que llorara. Dejé que sacara el veneno. El veneno de la ambición de ella. El veneno de la debilidad de él. No sentí lástima. Sentí una tristeza profunda. Por el niño que había sido. Por el hombre en el que se había convertido. Y por el precio que tuvo que pagar para despertar. Cuando se calmó un poco, le puse la mano en la cabeza. «Levántate, Javier», le dije. «Ya no, mijito. Levántate. Y entra. Vamos a hablar. Tienes las manos limpias al menos. No vas a manchar mi cocina». Él se levantó temblando. Entró a mi pequeña casa. Miró a su alrededor, como si fuera la primera vez que la veía. Mis ollas de barro. Mis hierbas colgadas del techo. Mi pequeño altar con la foto de su padre. Y la olla grande del mole, humeando sobre la estufa. Huele como cuando era niño. Susurró, su voz rota. «Es el alma, Javi», le dije sirviéndole un vaso de agua. «El alma que ustedes intentaron vender. Siéntate». Se sentó a mi pequeña mesa de madera, la misma donde yo comía sola cada noche. Se bebió el agua de un trago. Y me miró, con los ojos de un niño esperando el castigo. «¿Qué voy a hacer, amá?», preguntó. «Lo he perdido todo, tu legado, el trabajo de tu vida. Lo convertí en cenizas. Verónica tenía razón. Soy un inútil». «No», le dije. «Tú no eres un inútil. Eres un cobarde, que es peor. Dejaste que la soberbia de una mujer ciega pisoteara la sabiduría de tu madre. Dejaste que el brillo falso del cristal te hiciera olvidar el valor de la tierra. Pero eso se puede arreglar. La cobardía se cura. La estupidez, esa es más difícil». Él me miró, sin entender. «¿Arreglar? ¿Cómo? El banco nos quita todo el lunes. No tenemos dinero. No tenemos crédito. No tenemos nada. Tú no tienes nada», le corregí. «Tu esposa no tiene nada. Sabores Globales no tiene nada. Pero el sazón de Inés, esa es otra historia». Fui a mi cuarto, a mi caja de lata, donde guardo mis tesoros inútiles, mis recuerdos, mis papeles. Saqué un sobre amarillo, viejo, doblado por las esquinas, y lo puse sobre la mesa, delante de él. «¿Te acuerdas de esto, Javi?», le pregunté. Él lo abrió con manos temblorosas. Eran los papeles originales, los papeles que firmamos hace años cuando te graduaste de la universidad, cuando te hice presidente de la compañía. «Leíste el título, ¿verdad?», le dije. «Presidente, un título muy bonito, para que impresionaras a tus amigos. Pero nunca leíste la letra pequeña, la que te pedí que firmaras». Él pasó las hojas, y su cara se puso aún más pálida. Llegó a la última página, la de las firmas, y la de la distribución de las acciones. 51%, leyó en voz alta, a nombre de Inés Garza, fundadora. Levantó la vista, con una incredulidad total. ¿Qué es esto, amá?» «Es mi testamento, mijito. O más bien, mi seguro de vida. ¿Pensabas que te iba a entregar el trabajo de mi vida, el alma de tu abuela, así como así? Te di el 49%. Te di el control de la operación. Te di la rienda suelta para que jugaras a ser empresario. Pero yo siempre me quedé con la última palabra. Yo siempre seguí siendo la dueña. Pero Verónica, ella nunca lo supo», lo interrumpí. «Porque tú nunca se lo dijiste. Y yo tampoco. ¿Para qué? Era un asunto entre tú y yo, entre la fundadora y su empleado estrella. Ella solo era la esposa del presidente». Él se quedó mirándome.
como si me viera por primera vez. No a la viejita que cocina en el patio, sino a Inés Garza, la dueña. Mamá, dijo, y su voz estaba llena de un asombro nuevo. Tú lo sabías. Sabías que esto iba a pasar. No sabía que sería tan desastroso, le confesé. Pensé que te darías cuenta antes, que tu buen juicio ganaría. Pero te dejó ciego, mijo. Esa mujer te envenenó con su ambición. Te hizo olvidar quién eras. Te hizo avergonzarte de tu propia madre, de tu propia sangre. Mexicana sucia, le recordé. Así me llamó, en mi propia cocina. Y tú te callaste. Él agachó la cabeza, avergonzado. Lo sé, amá, lo sé. Fui un cobarde. Tienes razón. Sí, lo fuiste. Pero ahora no es tiempo de llorar por tu cobardía. Es tiempo de decidir. El banco viene el lunes, dices. Quieren embargar un negocio que está en quiebra. Un negocio que vale menos que esa silla donde estás sentado. El Sabores Globales de Verónica. Tienen razón en querer cerrarlo. Es un fracaso. Entonces, ¿se acabó? Preguntó con un hilo de voz. Se acabó para Verónica, le dije con frialdad. Pero para el sazón de Inés, quizás no. Yo no soy tonta, Javi. Mientras ustedes jugaban a la comida de pájaros, yo seguí trabajando, ahorrando, mis pensiones, mis pequeños trabajos de mole que hacía por encargo, a escondidas. Tengo algo de dinero. No mucho, pero lo suficiente para calmar al banco por un tiempo. Sus ojos se iluminaron. ¿De verdad, amá? ¿Podrías ayudarnos? No, le dije cortante. No voy a ayudar a Sabores Globales. Ese nombre está muerto. Está maldito. Y no voy a ayudar a Verónica. Ella no volverá a poner un pie en la administración de mi negocio. Nunca más. ¿Pero entonces? Voy a ayudar a El Sazón de Inés, le dije. A mi negocio. Al legado de tu abuela. Y te voy a ayudar a ti, Javi. Pero con una condición. Con un nuevo pacto. Ya no serás el presidente. Ese título te quedó grande. Serás el gerente. Mi gerente. Y harás exactamente lo que yo te diga. Volveremos a las recetas originales. Volveremos a nuestro nombre. Volveremos a nuestros clientes. Despedirás a los cocineros franceses, esos que contrató Verónica. Y volveremos a contratar a Doña Flor, a Don Pedro, a la gente que sabe de sazón. Tiraremos esas mesas de metal al basurero. Y traeremos de vuelta la madera, el barro, el calor. Vamos a hacer una limpia profunda, de alma. ¿Entendiste? Él me miraba, con los ojos muy abiertos, asombrado por la fuerza que salía de la mujer inútil que tenía enfrente. ¿Y Verónica? Preguntó con miedo. Verónica es tu esposa, le dije. Ese es tu problema, no el mío. Si quieres seguir siendo tu esposa, tendrá que aceptar que la dueña del dinero, la dueña de la casa, la dueña del negocio, soy yo, la mexicana sucia, y que en mi casa y en mi negocio se respetan mis reglas. Y la primera regla es, se respeta a la madre, se respetan las raíces. Saqué otro papel de mi delantal, un papel que mi abogado, un paisano listo de Oaxaca, me había preparado esa misma mañana. Firma aquí, le dije. ¿Qué es? Es el nuevo acuerdo, donde me devuelves el control total y absoluto de la operación, donde aceptas tu puesto de gerente, y donde tu esposa no tiene ni voz ni voto, en nada. Él dudó, por un segundo. Vi la sombra de ella pasar por sus ojos, el miedo a su furia. «O firmas», le dije con la voz más fría que pude encontrar, «o te quedas con ella. Y ven cómo el banco se los come vivos el lunes. Tú eliges, Javi. ¿El dinero limpio de Verónica, que ya no existe? ¿O la suciedad de tu madre, que es la única que puede salvarte el pellejo?» Tomó el bolígrafo y con la mano temblando, firmó. En ese momento, el pacto secreto del título, la socia secreta de su esposo, se hizo oficial.
Era secreta, sí, secreta para ella, para Verónica, que seguía arriba, en su casa de cristal, llorando su derrota, sin saber que aquí abajo, en la cocina de la sucia, su destino acababa de ser sellado. Guardé el papel. «Bien», le dije. «Ahora come un poco de mole, mijito, que tienes cara de muerto. Y mañana tenemos una reunión muy importante en el banco, tú y yo. Y creo que voy a llevarles una cazuela de este mole, para que esos señores de traje prueben lo que es un negocio con alma, para que prueben el sabor de la tierra. Ella me había llamado sucia por mis raíces, porque mis manos olían a tierra, a especias, a trabajo. Pero fueron esas raíces, hundidas en la memoria de mi pueblo, en la sabiduría de mi abuela, las únicas que pudieron sostener el árbol cuando ella, con su hacha de arrogancia y de modernidad, intentó cortarlo de raíz. Si tú también crees que la verdadera fuerza, el verdadero valor, no está en el brillo del cristal nuevo, sino en la solidez de la tierra vieja, comenta, honro mis raíces. ¿De qué país o estado cargas la historia de tu familia? ¿Y qué sazón, qué receta, qué memoria sucia de tu tierra es la que te mantiene de pie? Y por favor, dale like y comparte, para que el mundo recuerde que la suciedad de la tierra, la suciedad del trabajo honesto, la suciedad de la memoria, es mucho más valiosa y mucho más poderosa que toda la limpieza estéril del dinero sin alma. Mi hijo comió el mole, en silencio, con lágrimas en los ojos. Y supe que, aunque la batalla del lunes en el banco sería dura, ya habíamos ganado la guerra más importante, la guerra por el alma de mi hijo. Había vuelto a casa, a la casa de la mexicana sucia, y esa casa por fin, iba a volver a ser un hogar. Al día siguiente, la casa era una tumba. Un silencio pesado, peor que el de las noches de limpieza en Wall Street. Un silencio de miedo, de ruina. Rafael había pasado la noche en su despacho, hablando por teléfono con abogados, con contadores. Había confirmado lo que yo ya sabía en mi corazón. El señor Figueroa, o Rodrigo Mendoza, como se llamaba de verdad, era un fantasma, un estafador profesional. El dinero que Javi y Verónica le habían transferido para la inversión inicial se había esfumado, desaparecido en cuentas en el extranjero. Y el banco, al enterarse de que el socio estrella era un fraude, había adelantado la reunión. Ya no era una negociación, era una ejecución. El lunes, a las 10 de la mañana vendrían a tomar posesión, del restaurante, de la marca, de todo. Brenda, Verónica, no salió de su cuarto. No oí sus tacones golpeando el mármol. No oí su voz chillona dando órdenes. Solo silencio. Un silencio de derrota absoluta. Javi vino a mi casita al amanecer, con la cara gris, los ojos muertos. «Se acabó, amá», me dijo sentándose en mi silla de madera, sin fuerzas. «El banco viene hoy a las 10 a firmar los papeles de la ejecución. Lo perdimos todo. Tu negocio, mi futuro, todo. Por mi culpa, por mi ceguera». Yo estaba colando el café de olla. El olor llenaba mi pequeña cocina. Le serví una taza. «No, mijito», le dije con calma. «No lo has perdido todo. Todavía me tienes a mí. Y todavía tienes la verdad». «¿De qué sirve la verdad ahora, amá?», dijo con amargura. «La verdad no paga las deudas. La verdad no detiene a los banqueros». «Quizás no», le respondí, «pero te devuelve la dignidad. Y a veces, la dignidad es la única moneda que te queda para negociar. Ahora, tómate tu café y ponte tu mejor traje, porque tú y yo tenemos una cita». Él me miró, confundido. «¿Una cita? ¿Con quién?» «Con los banqueros», le dije. «Van a venir a las 10, ¿no? Pues los vamos a esperar. Pero no los vamos a esperar de rodillas, pidiendo limosna. Los vamos a esperar de pie.
como los dueños que somos. Pero, amá, ya no somos los dueños. Estamos en quiebra. Tú estás en quiebra, Javi. Le corregí, suavemente. Y Sabores Globales está en quiebra. Pero el sazón de Inés, ese es otro cantar. Y yo que yo recuerde, soy la socia mayoritaria. Y mi negocio nunca ha perdido un centavo. Él me miraba como si estuviera hablando en otro idioma. Pero, mamá, es el mismo negocio. Los papeles dicen que Sabores Globales es una marca que opera bajo la licencia de El Sazón de Inés, Incorporado. Una licencia que yo, como dueña del 51%, puedo revocar en cualquier momento. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Él empezó a entender. Una pequeña chispa de algo, de esperanza o de miedo. No estaba seguro. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Pelear con ellos? No. Vamos a negociar. Pero no como mendigos, como socios. Ahora, ándale, ve a bañarte. Y dile a tu esposa que se prepare, que la quiero presente en la reunión. La quiero allí cuando le expliquemos al banco quién manda en esta casa. La reunión fue a las 10 en punto, en la sala de juntas del restaurante. Esa sala fría, de cristal y acero, que Verónica había construido para impresionar a sus amigos. Estábamos allí. Los hombres del banco. 3, con trajes grises, caras de piedra, y un portafolio lleno de papeles que olían a muerte financiera. Estaba Verónica. Había salido de su cuarto, pálida, con los ojos hinchados, pero maquillada perfectamente. Llevaba un vestido negro, como si estuviera de luto por su propio imperio. Y estaba Javi, a su lado, tenso como la cuerda de una guitarra. Y estaba yo. No llegué con ellos. Llegué 5 minutos tarde. A propósito, abrí la puerta y entré. No llevaba mi delantal manchado de mole. No. Me había puesto mi mejor ropa. Un vestido oscuro, sencillo, pero limpio. Y sobre mis hombros llevaba mi rebozo, un rebozo de seda, de Oaxaca, color púrpura, el que usaba para las grandes fiestas en mi pueblo. Era mi armadura, mi bandera. Todos se giraron a mirarme. Los banqueros con extrañeza. Javi, con una mezcla de miedo y esperanza. Y Verónica me miró con un odio puro, frío. Mamá, siseó. ¿Qué haces aquí? Ahora no, por favor. Estamos en una reunión de negocios. Sal de aquí. Me quedé parada en la cabecera de la mesa, mirándolos a todos, con calma. Buenos días, señores, dije, en mi español pausado. Perdonen la tardanza. Había mucho tráfico en la cocina. El banquero principal, un hombre rubio con ojos de hielo, miró a Javi, confundido. ¿Javier? ¿Y esta señora? ¿Quién es? Javi respiró hondo. Lo vi enderezar la espalda. Lo vi levantar la mirada del suelo. Y me miró. A mí. Y luego miró al banquero. Señores, dijo, con una voz clara, firme, que yo no le había oído en años. Les presento a mi madre, Inés Garza, la fundadora de este negocio, y la socia mayoritaria de esta empresa. Silencio. Un silencio absoluto. Se podía oír el zumbido del aire acondicionado. Vi la cara de los banqueros cambiar, de la impaciencia a la confusión, y vi la cara de Verónica. Ah, la cara de Verónica. Fue como ver una estatua de mármol agrietarse en cámara lenta. Sus ojos se abrieron como platos. Su boca se entreabrió. El color desapareció por completo de su rostro, dejándola de un blanco ceroso. Me miró. Miró a Javi. Y luego me miró a mí de nuevo, con una mirada de incredulidad total, de horror. ¿Qué disparate estás diciendo, Javier? Tartamudeó. ¿Socia mayoritaria? Eso es ridículo. La empresa es nuestra. No, Verónica, dijo Javi sin mirarla, mirando solo a los banqueros. La empresa nunca fue nuestra. La marca Sabores Globales era tuya. Una marca que, como ya saben, está en bancarrota. Pero el negocio real
Los cimientos, la cocina, el nombre, siempre han sido de mi madre. Yo solo tenía el 49% y una licencia de operación. Licencia que, desde esta mañana, ha sido revocada por la dueña. No, eso es mentira. Tú no puedes hacerme esto, Javier. Es mi... Cállate, Verónica, le dije yo. Mi primera palabra en la reunión. Suave, pero con un peso que hizo que ella, por primera vez en su vida, se callara. Me giré hacia los banqueros. Señores, mi hijo tiene razón. Ustedes vienen a embargar un fantasma. Sabores Globales ya no existe. Ha muerto. Y tienen razón. Era un negocio malo, sin alma, sin clientes. Yo misma no comería esa comida ni aunque me pagaran. Ustedes quieren su dinero. Es justo. ¿Y yo? Yo quiero salvar mi negocio. El de verdad. El sazón de Inés. Señora Garza, dijo el banquero principal, aclarándose la garganta, reajustando su corbata. Ya no era el verdugo. Ahora era un negociador. Entendemos la situación familiar, pero los papeles, los préstamos, están firmados por su hijo, como presidente de Sabores Globales, y avalados por los activos de la compañía. Y esos activos son este local. Exacto, dije yo sonriendo por dentro. Son este local, un local que pertenece a El Sazón de Inés, incorporado, donde yo tengo el 51% de las acciones. Ustedes no pueden embargar mi parte. Y sin mi parte, no pueden vender el local. Y sin el local, su licencia de Sabores Globales vale menos que el papel higiénico que limpiaba yo anoche. El banquero me miró. Sus ojos de hielo ya no estaban tan fríos. Estaban calculando. ¿Empezabas a entenderme? Empezaba a ver a la mujer sucia que tenía enfrente. Entonces, ¿qué propone, señora Garza? Preguntó. Propongo la verdad, le dije. Propongo un negocio honesto. Miren, yo sé que ustedes no entienden de comida. Ustedes entienden de números. Y los números de Sabores Globales son un desastre. ¿Por qué? Porque mi nuera... Y miré a Verónica, que estaba hundida en su silla, temblando de rabia silenciosa. Creyó que se podía vender humo. Creyó que cambiando el nombre y poniendo platos chiquitos y caros, la gente vendría. Pero la gente no es tonta. La gente sabe distinguir la comida de verdad de la basura pretenciosa. Abrí la bolsa de lona que había traído conmigo, la que olía a gloria. Saqué una cazuela de barro. Mi cazuela. La del mole. Y saqué un plato de tortillas hechas a mano esa mañana. Puse la cazuela en medio de esa mesa de cristal y acero. El contraste era hermoso. «Estos señores», dije, levantando la tapa. El aroma del mole negro, espeso, llenó la sala de juntas. Un olor a chocolate, a chiles, a historia. Vi al banquero más joven tragar saliva. Esto es el sazón de Inés. Esta es la receta de mi abuela. Esta es la receta que construyó este negocio, la que traía a cientos de personas cada día, la que generaba ganancias limpias, constantes, durante 20 años, antes de que la modernidad llegara. Mi hijo Javi tiene los libros viejos, los números de verdad, los de antes de la fusión. Muéstraselos, mijito. Javi, que estaba preparado, abrió su portafolio y sacó los libros de contabilidad antiguos, los que demostraban la rentabilidad sólida, constante, de mi negocio. El plan de Verónica era venderles a los ricos, continué, mientras ellos miraban los números con interés creciente. Mi plan es más simple. Es venderle comida buena a la gente que trabaja, a los que saben apreciar el sabor de verdad. Es volver a nuestras raíces, volver a contratar a mis cocineros, a los que Verónica despidió por sucios. Volver a comprarle a mis proveedores de Oaxaca,
Los que me fían porque me conocen desde hace 30 años, no porque tengo un traje caro. Volver a ser lo que éramos. Un negocio honesto. Un negocio que da ganancias. Me senté. Esa es mi propuesta. Yo, Inés Garza, como dueña mayoritaria, tomo el control total de la operación. Revoco la presidencia de mi hijo. Lo degrado a gerente de operaciones, bajo mi supervisión directa. Mi nuera. Volví a mirar a Verónica, que ahora estaba blanca como el papel. Queda fuera. Completamente. Y yo me comprometo a pagar la deuda. No toda de golpe, claro. No soy maga. Pero les presento un plan de pagos. Un plan real. Basado en ganancias reales. Basado en este mole. Se hizo un silencio. Los banqueros se miraron. El jefe tomó los libros de Javi. Los hojeó. Miró el plan de pagos que yo había escrito a mano en mi cuaderno de contabilidad. Miró la cazuela de mole. Señora Garza, dijo finalmente, es una propuesta poco ortodoxa. El hambre es poco ortodoxa, señor. Le respondí. Y el sabor del éxito también. Él sonrió. Una sonrisa pequeña, genuina. Me gustaría probar ese mole. Les serví. En platos pequeños, con trocitos de tortilla. Los 3 hombres de traje gris probaron mi mole. El mole de mi abuela. El mole de la mexicana sucia. Y vi sus caras. Vi la sorpresa. Vi el placer. Vi el respeto. Dios mío, dijo el más joven. Esto es increíble. El jefe asintió. Masticó despacio, saboreando, y luego me miró. Señora Garza, dijo. Necesitamos revisar estos números con nuestro equipo, pero creo que podemos hacer negocios. Con usted. Solo con usted. Y esa fue la caída. La caída de Verónica. No fue un grito. No fue un empujón. Fue ser borrada. Fue ser declarada irrelevante, inútil, por los mismos hombres a los que ella quería impresionar. Fue ver cómo la sucia de su suegra, con una cazuela de barro y unos papeles viejos, la hacía a un lado sin siquiera levantar la voz. Yo la hice caer. Sí, la hice caer frente a su esposo, frente a los banqueros, frente al mundo que ella tanto valoraba. Pero no la empujé, no le grité, no la insulté. Yo solo. Fui yo misma. Fui Inés Garza, la cocinera de Oaxaca, con mis manos manchadas y mi memoria intacta. Y mi sola presencia, mi sola verdad, fue suficiente para que su mundo de mentiras y apariencias se derrumbara como un castillo de naipes. La reunión terminó. Los banqueros se fueron, llevándose una cazuelita de mole para el camino. Javi se quedó, recogiendo sus papeles, con una mirada de alivio y de miedo que no sabía descifrar. ¿Y Verónica? Ella seguía sentada, inmóvil, mirando la mesa vacía. La nueva dueña de nada, la socia de nadie, la inútil. Yo me acerqué a ella, me incliné, y le dije al oído, en voz baja, en ese español de rancho que ella tanto odiaba: «Se te olvidó limpiar tu plato, mija. No te preocupes, yo lo hago». Tomé su plato sucio y me fui a mi cocina. A la cocina que volvía a ser mía, cuando la puerta de la sala de juntas se cerró y los banqueros se fueron con su promesa de un nuevo acuerdo, y con el estómago caliente por mi mole. Nos quedamos solos en esa sala de cristal. Javi, Verónica y yo. El silencio era espeso, como el mole antes de que hierva. Se podía cortar. Verónica seguía sentada, inmóvil, blanca como el mármol de sus suelos, mirando un punto fijo en la mesa de cristal, donde había estado mi cazuela de barro. Javi estaba de pie, cerca de la ventana, dándonos la espalda, mirando la ciudad que se extendía abajo, como si buscara respuestas en el asfalto. Yo rompí el silencio. No había tiempo para dramas. Había un negocio que salvar. «Javi», le dije con mi voz tranquila de siempre, «hay mucho que hacer. Llama a Doña Flor, llama a Pedro, diles que vuelven. Mañana mismo.
Necesito que limpien la cocina de toda esta modernidad. Y llama a los proveedores, a los de Oaxaca. Diles que Inés Garza ha vuelto y que necesito 1000 chiles anchos para ayer. Javi asintió sin volverse, como un soldado recibiendo órdenes. «¿Y tú, Verónica?», le dije. Ella levantó la vista. Sus ojos, por primera vez, no tenían fuego. No tenían arrogancia. Solo un vacío inmenso. Un desconcierto total. Como una niña perdida. «Tú necesitas descansar», le dije. No con odio. Ni siquiera con lástima. Con frialdad. Esta ya no es tu oficina. Ni tu pelea. Vete a casa. Javi y yo tenemos que trabajar. Ella me miró. Esperaba... No sé qué esperaba. ¿Que yo gritara? ¿Que la humillara como ella me humilló a mí? ¿Que la llamara gringa inútil? No. Yo no soy como ella. Mi victoria no necesitaba ruido. Mi victoria era el olor a mole que todavía flotaba en el aire. Se levantó. Despacio. Su cuerpo, siempre tan erguido, tan orgulloso, se veía encogido. Tomó su bolso caro y salió de la sala de juntas, sin decir una palabra. Oí sus pasos en el pasillo. Ya no eran los picotazos firmes y arrogantes de sus tacones. Eran pasos cansados. Los pasos de una mujer derrotada. Esa noche, ella se fue de la casa. No sé si Javi se lo pidió, o si ella entendió que su lugar allí se había acabado. Empacó sus maletas caras, se subió a su coche de lujo, que probablemente el banco le quitaría pronto, y desapareció de nuestras vidas. No sentí alegría. ¿Cómo iba a sentir alegría? Había roto el matrimonio de mi hijo. Había dejado a mis nietos sin su madre viviendo con ellos. Fue un precio alto. Un precio muy alto por la verdad. Pero era un precio que había que pagar. Porque el cáncer, mijos, si no se corta de raíz, te mata. Y la arrogancia de Verónica, su desprecio por nuestras raíces, era un cáncer que estaba matando a mi hijo, que estaba matando mi legado. Así que... nos quedamos solos, Javi y yo, y un negocio en ruinas. Los días que siguieron fueron los más difíciles y los más hermosos de mi vida reciente. Fueron días de trabajo brutal, de sol a sol, como en los viejos tiempos. Lo primero que hice fue la limpia, una limpia de verdad. Entré a Sabores Globales con una escoba nueva y empezamos a barrer el cristal, el acero, la frialdad. Quitamos esas luces blancas de hospital. Tiramos esos menús ridículos con nombres que nadie podía pronunciar. Guardamos las sillas incómodas. Javi, mi Javi, tuvo que hacerlo él mismo. Fue su penitencia y su redención. ¿Quieres salvar este negocio, mijito?, le dije el primer día. Pues quítate ese traje caro que huele a derrota y ponte el delantal. Vas a empezar donde empezaste hace 30 años, lavando ollas. Y lo hizo, sin decir una palabra. Lo vi. A mi hijo, el graduado de universidad, el presidente, con las mangas arremangadas, metido hasta los codos en el fregadero, tallando las ollas quemadas que el chef francés de Verónica había dejado, sudando, con las manos enrojecidas por el jabón. Y mientras lo veía tallar, vi que no solo estaba limpiando el cochambre de la olla, estaba limpiando el cochambre de su propia alma. Estaba volviendo. Llamé a mi gente, a doña Flor, mi cocinera de toda la vida, la que Verónica había despedido por anticuada. Cuando oyó mi voz al teléfono, lloró. Doña Inés, pensé que nunca más volvería a oírla. Caliente el comal, Flor, le dije, que volvemos a casa. Volvió, y con ella volvió el sazón, la risa, el chisme en la cocina. Volvió la vida. Llamé a mis proveedores de Oaxaca, a don Melquíades, el que me mandaba los chiles secos, el que Verónica había despreciado por poco profesional. Melquíades, le dije. Habla Inés, necesito un cargamento, grande, y necesito crédito. Se rió. Para usted, doña Inés,
lo que quiera. Sabía que esa gringuita no duraría. El mole de verdad siempre gana. Y empezamos a cocinar. El olor del mole verdadero, del epazote, del comino tostado. Empezó a salir de nuevo por las puertas de la cocina. Empezó a pelearse con el olor a pintura gris de las paredes. Y ganó. El olor a hogar, a verdad, siempre gana. Quitamos el letrero feo de sabores globales y colgamos el viejo letrero de madera que yo había guardado en mi casita. El que yo misma pinté a mano, hacía 30 años. El sazón de Inés. La gente del barrio, al principio pasaba y miraba con desconfianza. Veían el letrero viejo. Veían a Javi, sin traje, barriendo la entrada. Y un día, don Pancho, el carpintero, el que se había ido triste el otro día, se asomó. «¿Doña Inés?», preguntó con la gorra en la mano. «¿Es usted de verdad?». «Pásele, don Pancho», le sonreí. «Que se le enfría el mole». Entró, miró a su alrededor. Vio las mesas de madera que habíamos traído de vuelta de la bodega. Vio a doña Flor en la cocina, sonriendo. Vio la olla humeante. Se sentó en su mesa, la del rincón. Le serví un plato hondo, rebosante. Probó la primera cucharada. Cerró los ojos y vi cómo una lágrima le rodaba por la mejilla curtida. Sabe a gloria, doña Inés. Sabe a casa. Creí que habíamos perdido este sabor para siempre. Nunca se pierde lo que está en la raíz, don Pancho, le dije. Solo estaba dormido. Ese día, el sazón de Inés volvió a nacer. Y la gente, mi gente, volvió. Volvieron los trabajadores, los carpinteros, las familias después de misa. Volvió el ruido. Volvió la vida. El restaurante se llenó de nuevo. No de gente chic que tomaba fotos, sino de gente real, que comía con ganas, que reía con fuerza, que compartía. Y Javi encontró su lugar. Dejó de ser el presidente de oficina. Se convirtió en el gerente de verdad. Aprendió hasta a hablar con los clientes, a escuchar a los cocineros, a respetar el tiempo lento del mole. Y descubrió que era bueno en eso, que le gustaba, que el olor a trabajo honesto, a suciedad, como decía Verónica, era 1000 veces más gratificante que el olor a dinero fácil y a perfume caro. Perdió su casa de cristal. Sí, el banco se la llevó. Pero no le importó. Se mudó a un apartamento más pequeño, cerca del restaurante, más humilde, pero más real. Y sus hijos, mis nietos Mateo y Luna, empezaron a pasar más tiempo conmigo, con su padre. Empezaron a reconectar. Empecé a enseñarles, a cocinar, a hablar español de verdad, no solo el poquito que les permitía su madre. Les conté las historias de su bisabuela, la que hablaba con el maíz. Les conté de mi huida, de cómo empecé vendiendo mole en la calle. Les conté la historia de la mexicana sucia. Y vi en sus ojos, no vergüenza, vi orgullo. Orgullo de su abuela, orgullo de su sangre, orgullo de sus raíces sucias. Verónica nunca volvió. Firmaron el divorcio. Dicen que se fue, que se casó con otro hombre rico, en otra ciudad. No lo sé. No le guardo rencor. Solo lástima. Una lástima profunda. Se perdió lo mejor. Se perdió la oportunidad de descubrir que la verdadera riqueza no está en el branding ni en la decoración de acero inoxidable. Está en la tierra, en la memoria, en el sazón. Se perdió la oportunidad de saber de dónde venía. Y el que no sabe de dónde viene, nunca sabe a dónde va. Siempre será un fantasma, flotando, buscando el próximo palacio de cristal donde reflejarse. Mi nuera creyó que el dinero se hacía en oficinas limpias, con las manos impecables. Yo tuve que recordarle, de la manera dura, que el dinero de verdad, el que alimenta, el que construye legados, nace de la tierra, nace del trabajo, nace del sudor, nace de las manos sucias que saben transformar el maíz en oro
Y el chile en poder. Manos como las mías. Ella quería un negocio sin raíces. Un negocio global. Y yo le tuve que recordar que todo lo que no tiene raíces profundas se lo lleva el primer viento. Y el viento de la verdad, aunque sople suave al principio, al final siempre tumba los árboles huecos. Nunca se avergüencen de su origen. Nunca se avergüencen de la tierra en sus manos, del acento en su voz, de las recetas de su abuela. Porque esa suciedad, esa historia, esa memoria, no es su debilidad, es su arma secreta, es su raíz, es el único fundamento real en un mundo que está obsesionado con las fachadas de cristal, con las apariencias, con lo que se limpia fácil. Yo soy Inés Garza, soy de Oaxaca, soy cocinera. Y sí, soy una mexicana sucia, sucia de historia, sucia de trabajo, sucia de orgullo. Y gracias a esa suciedad, mi familia está a salvo. Mi legado está vivo. Y mi sazón seguirá contando nuestra historia mucho después de que yo me haya ido. Y esa es la única limpieza que importa. La limpieza del alma. La que te da el saber quién eres. Y el nunca, nunca pedir perdón por ello.